Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Cierta, con la doctora Marité Rosanova, destacada médica pediatra del Hospital Garrahan. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre temas infectológicos, pero nos pareció muy importante comenzar con qué está pasando con la gripe, porque ustedes saben que la gripe habitualmente aparecía alrededor de los primeros días de mayo, pero durante este año ya apareció. Ha venido precozmente, y lo que tenemos que recordar que durante la pandemia la gripe disminuyó mucho, tanto es así que realmente era muy poco frecuente ver pacientes con gripe en la época de la pandemia. En estos momentos se adelantó, apareció, y lo importante e interesante que afecta a los niños, sobre todo los chicos de alrededor de los 5 años, y a los adultos jóvenes. Sin embargo, tenemos que tener siempre presente los grupos de riesgo de la gripe, porque la vacuna, que pronto la tendremos en nuestro medio, es importante para los adultos mayores de 65 años, los que tienen problemas de enfermedades cardíacas, respiratorias, oncológicas, y también es importante tenerla presente en las mujeres, sobre todo durante el embarazo. Marité. Hola doctor, un gusto compartir un nuevo programa con usted y creo que hizo un resumen excelente de lo que está pasando, ¿no? Realmente en el año 2020 prácticamente no vimos gripe. ¿Y por qué era? Porque generalmente la gente estaba aislada en sus hogares, los chicos no iban a los colegios, el uso de los barbijos, la distancia social, todo lo que se hacía como precaución del coronavirus sirvió para que no hubiera prácticamente casos de gripe. En el 2021 hubo muy pocos casos y ahora nos sorprende en épocas del verano y del otoño, que realmente no estamos acostumbrados a ver esta incidencia tan alta de los cuadros gripales. Y como usted dice, es muy importante que ni bien se tenga la vacuna, se empiecen a dar en los grupos, sobre todo los grupos de riesgo, que son todos los que usted dijo y aparte los chiquitos menores de 2 años, donde se vio que la mortalidad es mayor. Entre los 6 meses y los 2 años hay que vacunarlos. ¿Por qué no los menores de 6 meses? Porque, como usted bien dijo, hay que vacunar a la mamá embarazada o a los convivientes de ese chiquito menor de 6 meses y de esa forma estaría protegido frente a la gripe porque puede tener complicaciones severas. Así que esto es fundamental. Y a veces nos preguntan si podemos distinguir el cuadro clínico de la gripe del coronavirus. Y la verdad que prácticamente son indistinguibles porque ambos pueden dar fiebre, tos, mialgias. Entonces es muy importante hacer estudios complementarios como para poder determinar si se trata de gripe o se trata de coronavirus. Pero como usted también bien dijo, prácticamente ahora el coronavirus ha descendido en forma muy significativa y frente a cuadros febriles, de dolores musculares, de dolor de garganta, tos, en general ahora estamos pensando más en gripe que en coronavirus, cosa que no pasaba en los 2 años previos. Marité, hay un tema que siempre los pacientes nos preguntan. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la gripe? Bueno, una de las complicaciones más graves es la neumonía, que puede llegar a la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? También da dolores musculares muy importantes, puede dar miocarditis, es decir, compromiso viral del corazón, con complicaciones también que pueden llegar a la insuficiencia cardíaca. Es decir, que sobre todo lo que se ve es la sobreinfección bacteriana, es decir, que el virus de la gripe predispondría a que el paciente pueda tener complicaciones bacterianas. Por eso es importante. Y lo que tenemos que tener presente, como Marité lo decía, que la gripe es una enfermedad que habitualmente se resuelve espontáneamente en una semana, máximo 10 días. Pero los pacientes que tienen gripe y llegan a tener neumonitis, es decir, falta de aire y compromiso respiratorio,
tenerlo muy presente porque esos pacientes pueden hacer cuadros muy severos y que realmente necesitan internación y tratamiento. ¿Vos recordás alguna medicación? Sí, hay que darles a los pacientes que tienen factores de riesgo y se detecta que tienen influenza, hay que darles el oseltamivir. Es decir, inmediatamente, porque cuanto más precoz, eso va a disminuir la posibilidad de complicaciones y va a disminuir también el tiempo de evolución de los síntomas. Así que en las personas, sobre todo huéspedes inmunocomprometidos o con patología renal, cardíaca, como usted bien dijo, todos los grupos de riesgo, ahí estaría indicado dar el oseltamivir. El oseltamivir es una medicación muy noble, muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen gripe y hacen complicaciones. Pero también ustedes vieron que siempre hay pacientes que no se vacunan. Entonces los pacientes que no se vacunan y tienen un cuadro gripal, la herramienta más útil para tener presente en ellos es el oseltamivir. Marité, durante esta época de la gripe hay otros virus respiratorios y uno de ellos es el sincicial respiratorio. Y yo sé que vos, que estás en un hospital pediátrico, algunas veces tienen cuadros de infecciones por el sincicial respiratorio severo que necesitan los pacientes internarse y estar muy atentos de cómo están. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es estos cuadros de bronquiolitis en los niños? Bueno, el virus sincicial respiratorio también disminuyó muchísimo en la época del coronavirus, en el 2020 y el 2021. Ahora por ahora tampoco tenemos un número muy importante de este grupo de pacientes, pero hay que estar preparado porque prontamente puede subir el número de estos casos. La bronquiolitis es una infección que puede llegar a ser muy grave. En los chicos en general se presenta en los menores de 2 años. Y se llama bronquiolitis porque afecta a los bronquiolos, es decir, unas pequeñas partes del pulmón. Que eso, al taparse de secreción mucosa, hace que el chiquito no pueda respirar correctamente. Eso lo lleva a la hipoxia, es decir, a que tenga poco oxígeno, que tenga dificultad para respirar, que pueda tener rechazo del alimento, que pueda tener vómitos, irritabilidad. Por eso es muy importante que si la mamá nota algún cambio, que el chico no come, no toma, no bebe o que tiene bastante dificultad respiratoria, inmediatamente consultar, porque no solo hay que darle el suplemento de oxígeno, sino también hay que darle a veces broncodilatadores, etcétera, etcétera, que se darán adecuadamente según el médico lo recomiende. Marité, junto con la gripe hay un tema que a nosotros siempre nos preocupa, que es la neumonía. La neumonía, sobre todo, por el neumococo, que es un germen que realmente es el más importante como responsable de las neumonías. Cuando uno tiene un paciente con neumonía, muchas veces nos preguntan, ¿me tengo que internar? ¿No me tengo que internar? Y nosotros siempre le decimos, si usted tiene neumonía, fiebre, pero no tiene dificultades para respirar, y puede alimentarse, puede estar en su casa. Lo que sí es importante en estos casos, el tratamiento antibiótico. Y la droga que es más popular para las neumonías neumocóxicas es la penicilina, la amoxicilina, es decir, los derivados de la penicilina. El tratamiento es en general de 7 a 10 días y lo que nosotros tenemos que saber que para prevenir la neumonía tenemos una vacuna. Exactamente. Y la vacuna, que es la Prevenar 13 o también la Neumo 23. La Neumo 23 son vacunas muy, pero muy útiles para prevenir esta complicación. Y yo recuerdo que cuando apareció la Prevenar 13 y se empezó aplicar en forma muy importante en los chicos, en el hospital de niños de la ciudad de Buenos Aires había disminuido la internación por neumonía en casi 40%.
Exactamente, y eso en general ha pasado en todo el resto del mundo donde se ha aplicado en forma masiva la vacuna para el neumococo. Es decir, que esto habla de la importancia de las vacunas. Fíjese, doctor, cómo se redujo una infección que puede llegar a ser muy grave, porque no es solo la neumonía, sino que también puede tener complicaciones como la supuración pleuropulmonar, que ahí requiere drenaje, requiere a veces asistencia respiratoria mecánica, internación en terapia intensiva. Entonces fíjese como un elemento tan valioso como una vacuna, dada correctamente, favorece que esta infección no se vea tanto. Y el neumococo también es responsable, junto con el meningococo, de las meningitis. Y entonces uno tiene que tener presente que cuando tiene un cuadro febril, fiebre muy elevada, dolor de cabeza, cefaleas, tiene que tener presente de hacer una consulta médica e ir a un centro médico donde puedan evaluarlo, porque muchas veces esos cuadros de meningitis tratados correctamente y precozmente realmente son una patología que puede controlarse. Exactamente, es muy importante, como usted dice, tener alto índice de sospecha, porque si yo dejo pasar los síntomas, sobre todo en el meningococo, puede ser grave e inclusive mortal. Entonces es importante que ante la fiebre, un dolor de cabeza que antes nunca se tuvo, inmediatamente consultar. En resumen, mis queridos amigos, importante entonces la vacuna antigripal, la vacuna antineumocóxica, y frente a cuadros infecciosos respiratorios, hacer una adecuada evaluación y orientación del paciente. Muchísimas gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. Tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, con la doctora Marité Rosanova, como yo les decía, es una destacada pediatra médica del Hospital Garrahan, vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hay un tema que recientemente fue el día D, que son las infecciones por HPV. Y entonces nosotros aprendimos que el HPV es un germen que es un virus que produce muchas veces infecciones muy importantes en la mujer y en el hombre, y lo importante que existen vacunas muy efectivas para controlar esta infección. Marité, contame cuáles son las preocupaciones del pediatra en relación a las enfermedades de transmisión sexual en relación a los niños. Bueno, una de las más importantes es la posibilidad de sífilis congénita, ¿sí? Porque la mamá embarazada que no controló su embarazo o llega al último trimestre del embarazo con una sífilis no tratada, puede transmitir a su bebé entonces la sífilis y aparece entonces lo que se llama sífilis congénita, que si no es tratada a tiempo puede llevar a alteraciones muy graves neurológicas, auditivas, etcétera, a futuro. Por eso es muy importante que todas las mamás se haga siempre el seguimiento de su test para BRL y HIV, es decir, para sífilis y para SIDA, entre otros, como para ver si realmente podemos prevenir o tratar previamente para evitar que el bebé adquiera estas infecciones. A mí me parece muy importante el problema de la sífilis. Y lo que me parece muy importante, recordar cómo se presenta la sífilis. La sífilis en el varón se puede presentar como una lesión, como un grano, que puede afectar al pene, pero que tiene las características de que en general en 2 o 3 semanas se va. Entonces, muchas veces nosotros vemos a los pacientes cuando nos cuentan que tuvieron una lesión que no supieron qué era y que se les fue. Y entonces, frente a esas antecedentes, es fundamental el estudio serológico. Y la BRL es importantísimo para poder confirmar o descartar la posibilidad de una sífilis que uno puede tener. Después está la sífilis secundaria. La sífilis secundaria en el adulto se presenta como una erupción que uno parece que tuviese una urticaria generalizada. Y entonces tener presente que cuando uno tiene alguna erupción generalizada, sobre todo con compromiso también de lesiones en la boca, consultar y decirle al colega o al médico, ¿no será que tuve una sífilis? Porque allí muchas veces el estudio de la BRL no se realiza y las lesiones como vienen se van y pueden dar problemas muy importantes.
Por algo a la sífilis se la llama la gran simuladora, porque puede dar síntomas que pueden confundirse con otras patologías. Y como usted dice, muchas de las lesiones pueden ser asintomáticas, entonces realmente pueden pasar desapercibidas, ya sea por su localización o porque realmente no traen síntomas, y entonces se deja pasar y después vemos las complicaciones. Y también esta erupción es muy importante en las palmas y en las plantas, y ojo que son muy contagiosas. Entonces es importante hacer la detección precoz de esta patología. Erupción con compromiso de las palmas, Plantas. las plantas y la boca es muy sospechosa de un cuadro de sífilis. Exactamente. Ahora, hay otro germen que a mí siempre me preocupó, me interesó, que son las clamidias. Uh-huh. Las clamidias producen infecciones en la mujer e infecciones en el hombre. En el hombre, en general, producen una secreción uretral, una uretritis, por lo que siempre, cuando uno tiene una secreción uretral, es decir, por donde uno orina, sale una secreción, hacer la consulta, porque muchas veces esas manifestaciones son transitorias y pueden llevarnos a no hacer un diagnóstico específico. En esos casos hay que hacer un estudio de laboratorio que se lo hacen en cualquier laboratorio para confirmar o descartar si uno lo que tiene es una uretritis gonocócica o por clamidia. Exactamente. Y la clamidia trachomatis en la mujer tiene el riesgo de que se lo puede pasar a través del canal de parto al bebé. Todas esas gotitas que se ponen cuando el chiquito nace es para evitar que si está infectado en el canal de parto con este germen pueda hasta perder la visión, porque puede producir entonces ese tracoma ocular que puede tener estas complicaciones. Por eso también en la mujer puede ser asintomático con una secreción que muchas veces es no purulenta, y si no se hace el diagnóstico correcto y su tratamiento, se lo puede transmitir al bebé y darle también neumonitis, es decir, cuadros respiratorios que hay que sospechar. Marité, en relación a este tema, me parece muy importante tener presente que las infecciones en la mujer muchas veces pasan como si fueran asintomáticas. Y el problema, como lo dijo Marité, que esas lesiones o infecciones por clamidia pueden dar lesiones en la mujer o en el hombre en forma extensiva, y además es responsable muchas veces de infecciones en los niños cuando la mujer está embarazada. Inclusive pueden llegar a producir infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Así que es fundamental hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto. ¿Cuál es el tratamiento más habitual para las clamidias? Ahí se usan macrólidos en general, ya sea en el bebé si tiene neumonitis, o en la mujer embarazada, o en la mujer o en el varón. Así que eso generalmente se utiliza macrólidos, acitromicina o claritromicina. Sí, se usa la acitromicina, la claritromicina y también las tetraciclinas. Uh-huh. Es decir, que no son infecciones donde la penicilina o la amoxicilina son habituales. Claro, porque son gérmenes que los que llamamos nosotros intracelulares, que se ponen dentro de la célula, entonces necesitan otro tipo de antibióticos. Perfecto. En relación a las infecciones de transmisión sexual, lo que a mí me parece importante tener presente el problema del HIV. Uh-huh. Muchas veces nosotros tenemos infecciones como las que Marité nos contaba o como yo las decía, que pasan desapercibidas. Pero lo que tenemos que tener presente que todos los que alguna vez tuvimos alguna infección de transmisión sexual, necesitamos comentarle al profesional que nos atiende para que nos haga un test de HIV y el recuento del CD4. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa desapercibido la infección por HIV
y uno hace un diagnóstico muy tarde. Siempre que se diagnostica, como usted bien dijo, una enfermedad de transmisión sexual, hay que descartar el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo, por ejemplo, la sífilis y el HIV. ¿Por qué? Porque en general esa conducta de riesgo que predispuso a tener esa enfermedad de transmisión sexual favorece también que pueda haber sífilis o pueda ser HIV. Por otro lado, hay infecciones, por ejemplo, si tiene un herpes genital, esas lesiones que se producen en el tracto genitourinario favorecen también que pueda penetrar el virus de HIV con más facilidad. Sí, lo que tenemos que tener presente que muchas de estas infecciones de transmisión sexual se autolimitan. ¿Qué significa? Que se manifiestan y desaparecen, y entonces lo que tenemos que tener siempre presente, que cuando alguna vez tuvimos secreción uretral, lesiones compatibles con sífilis, o algunas de estas manifestaciones que le hemos contado, estas desaparecen, pero nosotros tenemos la herramienta fundamental para hacer un diagnóstico, que es con un simple sacada de sangre y estudio serológico. Y el estudio serológico nos va a permitir decir si el paciente tuvo o no tuvo alguna infección de transmisión sexual. Es fundamental. Y hablemos también de que el HPV, que es una enfermedad de transmisión sexual, tiene prevención por vacunas. Y es muy importante aplicar esta vacuna en los niños y niñas a partir de los 11 años. Con 2 dosis de vacuna hasta los 14 años y con 3 dosis a partir de los 14 años o en huéspedes inmunocomprometidos, prevenimos una infección viral que es responsable del cáncer de cuello uterino, del cáncer de pene, del cáncer de boca. Entonces es fundamental. Tenemos una prevención, utilicémosla. Y finalmente, 2 palabras respecto al herpes genital. Ustedes saben que el herpes es una lesión que muchas veces viene y se va como si fuese la lesión clásica que nosotros tenemos en los labios cuando tenemos una infección por herpes. Cuando uno tuvo una lesión por herpes que viene y se va, tratemos de contactarnos con el profesional que nos haga el diagnóstico. ¿Saben por qué? Porque estas infecciones son recurrentes, pero prevenibles con medicación que uno le da cuando uno no tiene la infección para que no vuelva a tenerla. Y ojo en la mujer embarazada, porque puede transmitir en las primoinfecciones herpéticas, le puede transmitir al bebé ese virus y producir un cuadro muy grave que es la meningoencefalitis herpética. En resumen, mis queridos amigos, la enfermedad de transmisión sexual es una realidad. Siempre es posible hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento correcto. Y que nosotros pretendemos que ustedes recuerden algunas de estas reflexiones y comentarios para manejarse adecuadamente frente a una infección de transmisión sexual. Muchísimas gracias.